Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Em, Arrancamos otro chapter. Disculpen de nuevo la cámara. Si prendo la cámara, se me traba todo, así que estaré sin cámara hoy. Em, Inicialmente, bueno, voy a compartir un poco el backlog de lo que tenemos para hoy. Eh, pa, pa, pam. Voy compartiendo, share screen. Vamos al screen 2. Backlog del chapter de frontend. Díganme cuando ven, por favor. Ahí veo. Sí veo. Sí, se Buenísimo. ve. Tenemos estos tres temas hoy. Son los tres temas de nivelación de JavaScript que estamos haciendo conjuntamente con el chapter de Node. Eh, Hoy nos van a presentar un poco las funciones, no, el this dentro de lo que es JavaScript, cómo se maneja. Por acá el señor Leonardo Naranjo. Después Emiliano nos va a contar un poco sobre los manejos de arrays o las funciones que tenemos para manejar arrays, mejor dicho. Y a nuestro coequiper Federico Schnabel nos va a contar un poco sobre el var, let y const, cómo se manejan. No sé quién es el que quiere arrancar hoy. Iniciar primero. Y el Si más. quieres inicio. Tiramos una Ah, moneda. Está No, Leonardo Naranjo primero, me parece. ahí va, vamos Él fue con primero. Leo entonces. Vamos 8, con 9, Leo. 10. Está bien, está bien. Bueno, A ver, dejo de compartir yo, ahí así lo. puedes compartir vos. Bien. Dice que el host Tengo que dar deshabilitó. permiso, ¿no? A Ujú. ver, espera que te doy permiso. ¿Dónde estás? Leo. Ujú. Allow to No, tenés que poner en Share Screen, abajo el share botoncito, screen. poner que Sí. múltiples participantes Ah, ahí puedan está. compartir. Listo. A ver ahora. Ok, ahí pruebo. Perfecto. A ver. Ahora sí. Ajá. Ah, Bien. Share. Ahí se me. Si lo ven. ahí ya se ve ¿Todo bien? perfectamente. Perfecto. Yo veo. Buenísimo. Bueno, yo soy Leonardo. Tocó esta brillante tarea de que, ojo, que en un principio que en JavaScript la palabra this, que es una palabra reservada, suele utilizarse en bastantes otros lenguajes de programación. Pensé que en el contexto de JavaScript iba a ser un poco simple. La verdad que esto me arrastró a una cantidad de conceptos que no había dominado desde un principio, tipo como que lo asociaba, hacía una analogía ya con lo que había visto con otros lenguajes de programación y la verdad es que no. Se pone JavaScript lo cada vez más maneja. interesante Claro. y bueno, esto lo maneja. Sí, exacto, lo maneja de una manera muy diferente a como solemos ver, por ejemplo, en otros lenguajes como podría ser Java, C Sharp o L. Así que bueno, entonces uno de, como por ejemplo, de las principales cosas que debemos saber es que en el momento eh, cuando nosotros utilizamos lo que es la palabra reservar this, en primera instancia son como, se puede ejecutar en distintos lugares de todo JavaScript. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo utilizar, tengo este ejemplo que tengo acá, vamos a verlo aquí en el código, de que lo puedo llamar directamente desde un HTML. Esto es un código HTML que lo coloqué acá porque
bien, si estamos utilizando para presentar el proyecto en TypeScript con Angular, en el navegador en crudo se representa de otra manera. Entonces, por ejemplo, tengo la parte que es cuando esto es execution context, una variable context, que es una, la variable global, que en este caso, cuando aperturamos el navegador, como que si utilizamos this, como por ejemplo en este caso, que es el primer lugar donde yo lo invoco, aquí, como no lo estoy, no lo estoy ejecutando desde una función, digamos, él aquí va a obtener como this, hace referencia a la variable, el execution context, que en este caso es una variable global y refiere a lo que sería window, que es como que el objeto principal que utiliza o que reconoce JavaScript en ese instante. Entonces, por ejemplo, si yo me voy hacia acá, ¿sí? No, que decía Windows es la ventana del navegador, es el Claro, global más grande que usa como disk. JavaScript puro, ¿no es cierto? exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, claro, si yo me voy hacia acá, si se fijan, lo primero que yo había hecho aquí en el código, vamos a poner esto por acá. Lo primero que yo había hecho acá es que, bueno, cuando te ejecutes, apenas inicies, quieren en esta variable lo que sería this y muéstramelo en el log de la consola. Entonces, si bien lo mandé a pintar, no me lo mostró, bueno, me lo muestra, pero como dice que es un object de Windows, la descripción más extensa lo acá, que fue la primera vez que lo llamé. Y se fijan, es como que al iniciar el navegador, lo primero que dibujó en la ventana. O sea, es todo lo que contiene esta ventana. Todos sus eventos, todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Ahora bien, el próximo uso sería, si yo lo puedo utilizar como un método, debemos saber que él, al ser invocado, se invoca hacia el objeto de quien lo invoca. ¿Ok? Entonces, supongamos en este caso, vamos a vuelta al código, yo tengo este primer ejemplo acá, que es, yo lo voy a utilizar acá, que es invocación cuando hago obtener en el contexto actual. Si se fijan, por ejemplo, aquí yo repito lo mismo que estaba utilizando en el index HTML, pero en este caso, si se fijan, lo estoy colocando en una variable y lo estoy mandando a grabar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no me va a repetir lo mismo que me hizo acá. ¿Por qué no me va a repetir lo mismo? Porque aquí lo estoy llamando desde esta clase, quien es el que contiene este this. Es decir, this me debe devolver este componente de clase. Entonces, si nos vamos a hacer la prueba, vamos al navegador, vamos acá. Yo lo voy aquí a obtener este contexto. Me devolvió fue el context, pero del componente como tal. Exactamente. De TypeScript en este caso, desde donde lo estaba invocando. ¿Por Sí, qué? Porque Angular lo usa directamente el this, ocupa al constructor del componente. Entonces, como vos lo estás usando en tu componente, this pasa a ser ya no window, sino el componente propio. exactamente. En efecto, acá, por ejemplo, yo estoy dentro de estos brackets, ponele. Entonces, yo podría acceder directamente solamente a los de acá, para este caso. Luego, por ejemplo, tengo lo que son, cuando lo uso en modo estricto. En modo estricto lo que me dice a mí es que simplemente se ejecutará hasta esta instancia. Entonces, ¿qué va a pasarme aquí? En el momento que lo voy a ejecutar desde esta instancia, this será undefined. ¿Por qué es undefined? Porque le estoy diciendo que, bueno, ejecútame acá, pero aquí yo no le di ninguna asignación o no tiene ninguna asignación this por defecto. Entonces, si me voy de nuevo acá al ejemplo,
en modo estricto, si se fijan, lo mismo. O sea, lo que acabo de decir, me lo volvió un define, pero ¿por qué? Porque estoy utilizando una directiva que, ojo, esto nada más sirve para, fue agregado a partir de ECMAScript 5, y si lo ejecutamos en otro navegador hacia atrás, este mismo el navegador no lo va a reconocer y seguirá en la ejecución normal de todo esto. O sea, this lo devolvería como si fuera una variable global en este caso. Exacto. Entonces, luego tenemos lo que son el uso de this para obtener el valor de un objeto, que en este caso, por ejemplo, yo vine y definí una función que se llamaba, definí un objeto que se llama auto. Auto tiene una propiedad llamada marca, modelo y año. Entonces tiene una función de descripción completa que me devuelve la descripción completa de ese auto. Entonces, en este caso, this se encuentra dentro de este objeto y él va a invocarse a las propiedades que se encuentre dentro de su propio objeto. En este caso, es decir, no, por ejemplo, aquí no me va a llevar hasta el execution context, sino que se va a mantener solamente hasta esta instancia. Entonces, si yo me voy a este ejemplo, acá de nuevo, this como momento de un objeto, fíjense que me volvió como lo había definido en la función. Es decir, concaténame los valores de mi propiedad de esta manera. Y fue cuando me lo devuelve así directamente. Para este caso. Luego, otro ejemplo que tenemos, que lo vimos por aquí, fue invocación this desde la llamada de un evento. Si llamamos this dentro de un evento, el mismo devolverá los valores de objetos que es donde fue llamado. Esto normalmente también lo he visto en otros lados, por ejemplo, en .NET es muy común de que, por ejemplo, cuando yo le hago una invocación a objeto this, él me va a devolver la instancia de ese objeto desde donde lo estoy llamando. Entonces, si yo lo llamo, en este caso, this de un evento, aquí Angular lo detectó como si fuera del evento, o sea, me devolvió el evento desde que yo ejecuté al momento de tocarlo. Entonces, aquí no lo podemos ver directamente, por eso construí en este caso, acá, cuando lo llamo desde un botón. Fíjense que en el botón, aquí que lo está haciendo JavaScript puro, luego obtener botón, le envío el this directamente. Cuando yo hago esto, y lo ejecuto desde acá, y lo vemos en la consola, aquí sí me trajo esta instancia de este objeto. O sea, me trajo lo que era el objeto y todo el valor que tenía ese control como tal de HTML. Si lo veo por acá desde TypeScript con Angular, sí, no lo puedo hacer igual. Aquí directamente me pide Angular que para esos casos, de como que quiera obtener el lugar de donde yo lo estoy llamando, lo llame es con otra función. En este caso sería con $event, que es para estos casos. Pero bueno, no da el ejemplo que quería dar, que en este caso sería con this. Así que bueno. Luego tienen lo que ¿Por son, qué es creo que eso? son sí. La diferencia que tenés ahí es que vos usando this en un evento, en verdad lo que estás mandando es el evento del clic del botón. El $event es el evento del clic del botón, no es el input del botón. ¿Entendés? Exactamente. Ahí está la diferencia. Invocas En el otro caso, en el JavaScript puro que hiciste en el HTML, el this apunta al input, al botón directamente, por eso te devuelve el input del botón. exacto. Devuelve el elemento completo, literal. Exacto, tal cual. Bueno, luego tenemos lo que es la invocación enlazada a un objeto, en el cual yo vengo y defino una función, que en este caso, si se fijan aquí, yo lo que voy a devolver es literalmente el objeto auto completamente. Si yo me devuelvo acá, lo voy a volver como si fuera un objeto tal cual, como siempre lo vemos en JavaScript. Me voy acá, enlazado desde un objeto, me vuelve toda la definición de mi objeto, tal cual como lo tengo yo definido en nuestro código. Así que bueno,
tengo la definición. Aquí ya agrega la base de una función directamente. Y bueno, lo que me define es desde donde yo lo estoy, todo el objeto desde donde él está siendo llamado, que es quien lo pertenece, el propietario de este objeto, en este caso de this. Y por último, teníamos la invocación desde explícitamente enlazado a un objeto que hace un llamado this como predefinido y lo invocamos de otro objeto retornando el valor de este último. Entonces, ¿cómo es esto? Es que bueno, si yo lo tengo acá, yo hago una definición acá de un auto genérico que al momento de retornar una función que retorne la descripción completa de ese auto, lo que va a hacer es enviar la marca, el modelo y el año que esté definido al momento de invocar la función. Entonces, por ejemplo, si yo me creo un auto, lo coloco, no sé, John Doe, y esto acá, si me funcionaba, iba a ser bárbaro. Vamos a ver acá. Y vamos a colocar año. Algo más real. Chevrolet. Chevy. Buenísimo. Así. Bien, entonces tengo un auto, tengo marca, modelo y año. Aquí le voy a devolver la instrucción que lo llamo explícitamente con un call. Estamos acá. Y en lo que lo muestro acá. Bien. Siguiente. Acá. Entonces, cuando lo hago explícitamente enlazado a un objeto, se lo llamo el argumento. Al console acá. ¿Ves? Me devuelven directamente desde el objeto donde fue llamado, que lo invoca en este caso. Lo devolvió tal cual como si fuera como si lo hubiese definido en el objeto, en el ejemplo anterior que teníamos. En este caso de por acá, ya yo lo tenía como resuelto de esta manera, pero aquí como que lo hace ya de una manera que simplemente es como, no sé, lo entendí así como si fuese él va a ir directamente a buscar del objeto donde es invocado, va a ir directamente a buscar estas propiedades. Si lo encuentra desde el objeto donde es invocado, ya lo resuelve directamente. Este está bastante interesante. Y bueno, ¿Sabes? Pero mira, luego había otro dame un ejemplo que segundito. lo podemos, sí, Fíjate que sí. la función que estás llamando en el último botón no es obtener valor explícitamente definido. Es otra. En el botón. Es obtener El valor botón, a ver. objeto enlazado. Ahí abajo en la última función. Ok. Aquí está. Ahí. Ahí está. Porque Aquí está. no te Ahí va. devolvió Chevy y me quedé pensando por qué no te devolvió Chevy. Claro, me volvió exactamente. Ahí flashé mal. Vamos a ver de vuelta. Vamos a ver si lo llamamos POC. Ahora sí lo llamo. Chevrolet Chevy el 1988. Perfecto. Lo hace como una función anidada a los objetos donde lo llamo. Luego había otro ejemplo que estaba con, vamos a ver por acá, que era el estricto, me refiero a contexto actual de Windows, aquí lo llamamos para acá, uso estricto, en este caso ya vimos ejemplo, nos retorna un defined, y listo. No, bueno, hasta acá ahora estaba bien. Luego habría esta otra función, pero esto se lo voy a dejar de tareas a ustedes para que vean que bastante interesante se puede poner esto. Es de que si defino un objeto que se llama C, le tengo una propiedad, se llama propValue, le asigno objeto C. A ese propValue en esta función, le digo this, le asigno un valor de otro objeto. Aquí me puede marcar un valor. A esto luego le creo una función que va a llamar a ese thisProp, le va a asignar a este nuevo valor que va a recibir como parámetro y
En este caso lo ejecuto acá y lo escribo. Aquí hago la invocación de este código, de esta función, que está acá. Entonces, ¿qué valor podría ser que venga prop value? Si yo ejecuto esto acá, que no lo quise hacer directamente porque íbamos a extender el tema, esto acá me va a dar un error porque va a decir, como estoy dentro del contexto Angular de esta clase de componente, me va a decir que prop value no existe en el contexto actual. Entonces me lo va a decir que es undefined. Pero resulta que acontece que si yo ejecuto esto mismo así en claro y lo ejecuto de este lado, el valor que va a tener es otro valor. Porque al momento de que se creó esta variable acá, lo crea en el context, en la variable global execution context. Entonces puede tener acceso a esta propiedad de acá y le asigna este valor. En funciones con this y el tema Te estás cruzando con ¿sí? mi tema. Exacto, entonces por eso hago el pase entonces a Federico Esteban para que le dé un poco más el tema. Entonces, bueno, chicos, eso fue lo que investigué. De verdad que está bastante bueno. Ponen bastantes ejemplos. Aquí les dejé de referencia los links donde fui que tomé la documentación para poder entender el tema de JavaScript. Les recomiendo mucho este último de Gustavo Dara, que lo extiende bastante el tema, lo pone bastante al momento de pensar ciertas cosas. Así que bueno, espero que le haya parecido interesante esta parte. Súper genial. La verdad que muy bien. Bueno, Muy bien explicado, muy bien mostrado, genial. Muchas gracias, Leo. Vale, a la orden, chicos. Bueno, el bueno, próximo Fede, si quieren, Hombre, continúo yo. dale. Ya directamente puedo hacer share screen y lo tomo. Sí, sí, ¿Cómo ya es? podés hacer share screen, sí. All Windows. Bueno, yo ayer te quise hablar. Nos No desencontramos. logramos hasta altas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque yo había empezado a construir sobre el proyecto. Después, si llego, les muestro lo que había construido. Pero al toparme con TypeScript, las diferencias entre estas tres palabras reservadas, var, let y const, me topé con un tema que TypeScript directamente me frenaba en tiempos de compilación ciertas cosas que quería probar. Dame un Entonces, segundo, Fede. Seguimos viendo la pantalla de Leo, me parece. Por eso. Perdón. Hacete un Fa. stop share. Así podemos ver la pantalla de Fede porque estamos Bien. viendo tu pantalla todavía. No sé si soy el único o todos los demás están viendo la Sí, pantalla puede de Fede ser. también. Fíjate, arriba de la pantalla que estás mostrando tiene que haber un cartelito en rojo que dice Stop share, ya lo vi, ya. Stop Lo Share. estaba en otra Ahí ventana. está. Ahora sí. Está en otra ventana. ahora, ahora sí. Yo lo Ahora sí. estaba perdido buscándolo. ahora, Buenísimo. Ahí te digo cuando vemos tu pantalla, Fede. Ahora sí. bueno, nada, lo que decía, yo estaba empezando a construir los ejemplos en el proyecto, y con TypeScript las cosas que quería mostrar, muchas de las cosas que quería mostrar, las diferencias entre var y let, me las frenaba en tiempo de compilación. Entonces después da para hablar nada, de las características de TypeScript en ese tema. Yo quería mostrar ciertas características que nos van a dar excepciones, pero excepciones de runtime, y bueno, me frenaba la compilación directamente. Así que me quedó eso a medio camino y
bueno, lo que ayer te quería decir es que este tema que es bastante más simple, lo voy a presentar sobre JavaScript y voy a tirar algunas líneas de código acá en, en la consola del Chrome. Perfecto. Bueno, var, let y const. Las tres palabras reservadas nos sirven para declarar y asignar variables. Variables hay una que es const, después vamos a llegar a eso, por ahora vamos a decir, para declarar y asignar variables. Var era el mecanismo original de JavaScript hasta la versión ES5, y con ES6, ECMA 2015, se introduce let y const. Hoy prácticamente var no se debiera usar, se debería reemplazar por let, pero bueno, todavía podemos encontrarnos con código legacy que la use, supongo. Así que nada, vamos a intentar algunas líneas de código y vamos a ir viendo qué es lo que hace la variable let. La palabra var, digo, para empezar. Var lo que va a hacer es, podemos declarar y asignar un valor opcionalmente. Ese valor, esa variable se va a crear en el contexto actual, se va a crear una referencia a esa variable, y los contextos van a ser dos. Var se genera en un contexto de función, y si la creamos fuera de las funciones es el contexto global, que bueno, es lo que estuvimos viendo en un browser será Windows, en Node.js es el objeto global porque no tenemos la ventana del navegador. Vamos a hacer un código bien pavo de una asignación de una variable. Estamos asignando una variable ahí en el contexto. Podemos hacer una función. Vamos a modificar. Ejecutamos la función esta. Bueno, qué sé yo. Bueno, ahí esta es la forma más simple, es una asignación de variable. La variable la va a crearse en el objeto global. Tiene visibilidad a todos los demás contextos, los contextos heredados. Entonces en la función B yo la puedo acceder, la puedo modificar. Ejecutando la función, bueno, cuando veo que me modificó el valor original de la variable. Esto es bien simple. Lo otro que habíamos dicho es que la función, que var, también se declara en un contexto de función. Entonces, si yo creo una función, vamos a probar algo. O sea, yo también puedo tener variables del mismo valor, obviamente, en el contexto global y dentro de una función. Se supone que van a ser referencias a distintos, son dos variables distintas y no se me van a pisar los valores. Entonces, vuelvo a tener una declaración en el contexto global. Puedo hacer una función donde declaro otra variable que se llama igual. Bueno, acá obviamente
console log, ejecuto la función, inspecciono en el contexto global, de nuevo la variable A. Bueno, ahí nada, tengo dos variables que es con el mismo nombre, pero en distintos contextos de ejecución, una en el global, una en un contexto de función. Obviamente voy a tener dos valores distintos, no me lo piso. Bueno, ahora quería mostrar un contexto, un concepto de JavaScript que da para estudiarlo un poco más, pero que es el concepto de hoisting. Yo, por ejemplo, podría hacer esto. Para igual 1. Bueno, yo podría intentar este código. Bueno, el último undefined es de la ejecución de consola, pero yo acá estoy utilizando la variable antes que su declaración y su asignación. El valor que obtengo es undefined, pero no me da un error. O sea, aunque la utilizo antes que su declaración, tengo el objeto, la referencia al objeto la tengo creada. Esto es por un fenómeno, vamos a llamarlo, se llama hoisting en JavaScript. Hoisting es izar, que tiene que ver con las fases del motor de JavaScript cuando interpreta y compila, y bueno, que hay una primera fase que recorre todas las declaraciones, tanto de variables como de funciones, y le llaman izarlas porque es como que te sube las declaraciones al principio. O sea, pareciera, no ocurre eso realmente, pero pareciera como que te sube las declaraciones al principio de tu código, pero la asignación de valor queda en el lugar donde vos la escribiste. Entonces, por eso no da un error, obtengo un undefined y recién voy a tener el valor asignado cuando lo utilice después de que se asignó. O sea, esto sería lo mismo que haber subido el código sería igual que si hubiese escrito vará sin asignación. Bueno, le di undefined. Vará, o sea, la declaro, la utilizo, y después la asigno. Y después la asigno y qué sé yo, acá hago ahí hago un console log. Eso hubiese sido similar a ese código. O sea, hubo el proceso ese de hoisting, originalmente me había levantado solo la asignación, tenía ya la referencia a memoria creada en el contexto, y la asignación quedó en su lugar. Una recomendación siempre es declarar, aunque no se asignen, declarar al principio del código las variables para que sea más legible, porque si no parecen cosas ahí medias mágicas. Otro tema con las variables declaradas con var es que, bueno, como es muy fácil terminar con variables globales, por ejemplo, si yo no declaro en una función, si no la declaro y le asigno a una variable un valor, JavaScript va a empezar a buscar la
la declaración de la variable en los contextos hacia arriba, y seguramente vamos a llegar al contexto global donde termina definiendo la variable. Entonces, por ahí, por olvidarnos de la palabra var, no sé, la típica de si estás haciendo un iterador, un loop, un for, y le pusiste i igual a 0, no le pusiste var igual a 0, y bueno, te levantó esa variable y te la creó como global. Qué sé yo, a ver si me sale eso, si hago una función x, acá si hago a es igual a 1, si hago acá, bueno, a ver, mira, ¿qué Me pasó parece acá? que acá lo que tenés es que como lo ejecutaste en otro lado no te lo va a tomar. O sea, ya ejecutaste la Ya le di la función. ejecución, ¿no? Claro, Puede porque ser, es así es como puede, funciona la consola falló, de es por la la consola, consola. le Claro, di el va por enter. el lado de la consola. Bueno, Exacto. o lo escribo nuevo me creen, pero Creemos. esto era, qué sé yo, esto es lo que decía a igual 1. Claro, si la ejecuto, ahora sí, ahora tengo el valor. Por ahí mi intención era tener una variable local en un contexto función. Por una equivocación termino llenando de variables globales, que incluso si estoy usando, no sé, variables con nombres que son por el tipo de negocio en el que estamos trabajando, son similares, puedo llegar a pisar otra variable. Y lo último que también nos puede pasar es que te permite la consola está, la odio. Hice F5 ahora y No, pero fíjate que A te la sigue tomando como uno. sí, pero la quiero borrar Ah. sin resetear la máquina, por ejemplo. Eh, Se Control me- F5 como para borrar todo. A ver, ahí borrale. Ahí Ahí, está. el back. Una cosa es que te podés hacer esto. Volumen. Te permite declarar, declarar y en el mismo contexto, variables con el mismo nombre, no te da error. Y bueno, y ahí es donde algunos decían, bueno, el peligro de las variables globales con var, porque si vos tenés librerías externas que por ahí dos librerías usaban el mismo nombre de variable global, metían una variable global y no sabías cuál era la que estaba mandando. Así que, bueno, nada, esto es un poco entre el hosting, estas declaraciones, el tema, otro patrón es la asignación múltiple de variables. Vos podés también terminar con una variable global, por ejemplo, a ver, haces function, vos podés hacer var a igual b igual 1. Esto es una sentencia válida, no sé si alguien la usa, es bastante horrible, pero es válido. Repilante, pero sí, se puede. Sí, es válido. Y si yo ejecuto, en teoría, a si hago console log a,
no está definida porque var a es una variable que está en el contexto de la función, y en teoría entendería que b también, pero sin embargo b me la subió como variable global también. O sea, porque no tiene el var adelante. Así que ahí, bueno, el patrón sería declarar, si vas a usar var, tendrías que declarar en cada línea la variable. O sea, Era eso, no lo sabía. No sabía que si hacías eso te tiraba la barra, la vea global. Mirá qué hay varias gracioso. formas que sin darte cuenta, ojo, esto también, estamos hablando, en el 2015 aparece LED también, ¿no? Claro, sí, ahora no se usa más VAR, pero sí. Pero era uno de los problemas, te llenaba, te podías terminar con variables globales sin darte cuenta. Además de pisarles, de pisar valores, también generar variables que no necesitaban ser global. Bueno, con LED la cosa cambió. LED y const aparecen en el S6, y bueno, la diferencia es que LED también sirve para declarar y asignar valores a variables, pero el contexto puede tomar un contexto de bloque. O sea, antes decíamos que con var, si la definías afuera de una función era global, en el contexto global. Si la definías dentro de una función era el contexto de la función. Bueno, LED tiene como más granularidad y vos podés tener, si la declarás en un, no sé, un bloque, cualquier cosa que esté entre llaves. Si la declarás adentro de un if, en un loop, en cualquiera de estos bloques, la variable es local a ese bloque. Entonces, qué sé yo, el ejemplo original sigue igual. O sea, yo acá con LED configuro declaro una variable en el contexto global. Acá hago una función y tiene visibilidad en los demás contextos porque es global. Acá la puedo tomar, la puedo modificar. Ejecuto y es 2. Bueno, esto es igual que con var. Vamos a hacer una función, vamos a probar adentro un bloque, qué pasa. Por ejemplo, hacemos función B. Y ahora que hice, Hasta Enter. el Y no enter Shift es... Enter. No, pero no, ¿sabes qué? Vamos a ver qué hice. Si acá hago un bloque... No, porque el enter con la llave se lo banca. Si acá hago un LED C es igual a 1. Yo inspecciono C. Cierro el bloque. Ahí tengo una llave. Sí. Uy, Cerraste la de abajo, la cerraste. Ahí está. Console log. Acá voy a poner un console de C. Estoy adentro de la función igual. Fíjate que... Dale con... y Ahí. lo borro. Bueno, si ejecuto B, me tendría que dar el error porque no está definida fuera del
del contexto, Bloque. de la Contexto. función. Claro, del Esto contexto sí, del if, mejor dicho. Porque ahí del está dentro del contexto del contexto del if. bloque se genera un contexto en el bloque del if y la función termina ahí. Si yo lo hubiese declarado con var, ese console log C abajo era válido porque me toma todo el contexto de la función var. Esa Claro. es la primera diferencia. Las funciones con LED no hacen hoisting, por ejemplo. Entonces, si yo quiero usar una función, una variable declarada con LED antes de su declaración, Te manda. esto debería dar error. Sí, Bueno, acá era lo primero que me pasaba con TypeScript. Con TypeScript. Yo había hecho la parte de var, que me mostraba en la consola y todo eso. Cuando fui a TypeScript, esto ni siquiera no es en runtime en TypeScript. TypeScript está un poco para estas cosas. O sea, me tira un error de compilación. claro, te dice esto no es posible, querido. No es posible, o sea, no me compila. O sea, otra de las cosas que no se puede hacer, que habíamos visto, era definir en el mismo contexto, definir dos veces la variable. Ese tema de que los dos módulos, eso también te va a tirar un syntax error. O sea que en definitiva las variables con LED son bastante más seguras, tienen una granularidad de hacer variables locales, incluso en contextos más reducidos que el espacio de la función. Y bueno, hoy sí. Consulta. O sea, él, por ejemplo, en este caso, él como que nace y muere justo en el lugar donde lo estaba invocando. O sea, no hay chance de que, por ejemplo, se suele ver en el caso de var, de que si bien viste lo de como hiciste los primeros ejemplos, lo declaras afuera, le pones un valor en 1, más abajo te creas una función que dentro de esa función creas otra vez la variable A, le seteas otro valor, ya te pisa el de arriba y lo vuelves a seguir invocando desde más abajo pero como con pierde el var límite. también, con var eso también era válido. Si vos declarabas var en el contexto global y en la función declarabas otra vez var, vos tenías dos referencias, una local y una a la función y otra local y otra en el contexto global. El problema era que vos podías dos cosas con var. Una, que vos podías te pueden declarar dos veces la variable en el mismo contexto, con el mismo nombre, pero en el mismo contexto. Claro. O sea, en el global o a nivel de la función. Sí, en la función también. Si declaras dos veces var en distintos lugares de la función, es más raro, porque generalmente eso del mismo contexto yo me lo imaginaba en librerías distintas, que usen una palabra muy así. No, claro, yo te lo decía, era en el momento de asignación, no en el momento de declaración, sino en el momento de asignación, porque si bien tienes una variable afuera, que es a igual a 1, y dentro de una función declaras otra vez var, y le pones var igual a 2, cuando en la siguiente línea de código dices a igual a 3, ¿a cuál la asigna en ese momento? ¿El que está dentro de ese contexto o el que está afuera? A la de contexto. A la de contexto. Ah, ok, perfecto. Sí. ¿Listo? Siempre dentro del contexto va a buscar primero la del contexto y si no encuentra la del contexto va por el contexto padre, llamémoslo, o el global. Claro, que pero eso no pasa en otros lenguajes, me parece. No, Yo no lo vi. O sea, no tengo ni idea. no tengo declarado esto, voy para arriba. A ver si está pasa. declarado. Claro. Esto es como que te va subiendo, buscando, hay como una cadena de contexto que la va recorriendo, hasta que encuentra una declaración o dice, bueno, estoy en el global, la declaro acá. Es medio... nada, por eso es más seguro el LED, lo dejas ahí. Ciclo de vida es cortito ahí justo donde lo invoco. Claro. Bueno, y el const es para constantes, es igual que el LED, también tiene el scope de bloque. Cuando la declaran, la diferencia ¿qué entienden por constante?
que no la podés... Una variable que no cambia, Redefinir. después, o sea, redefinir, claro, la Claro. asignás una vez y la tenés eternamente con la misma función, el mismo valor. Perfecto. No sé si eternamente es una... Es mucho eternamente, pero sí, Es es una forma de decir. sí, una cosa de Sumeria por ahí que Mm. la hicieron hace 7000 años. Pero O, bueno, por ejemplo, podés declarar una constante, un array, por ejemplo, y A ver. a ese array, o sea, declaras hacer no sé, array, pone array igual, Vacío. sí, array vacío, y a su vez Sí. vos después le puedes o sea, cambiarle el valor de ese array, digamos. ¿Y cómo se llama eso? Está muy bien eso. Porque Eh, una Racing, cosa es la reasignación, vos no podés reasignar. sí, Vos a ese, sí. si vos le asignaste un array, no podés después decirle, bueno, líneas abajo, X es igual a un Tres. string. Claro, No. ahí sería como que no puedes cambiar la definición tipo. del objeto, Una ¿no? cosa es que no la reasignes y otra, pero sí no son inmutables las constantes. Ajá. Y lo que dijiste vos es justamente eso, era lo que iba a hacer con un objeto. A ver, Sí. vos tenés una constante A, Con igual, un objeto es otra cosa también, es lo mismo. es lo Mejor. mismo que, bueno, sí, un array es un objeto, pero un objeto literal, si yo hago, bueno, obviamente, si la declaro nuevo, esto es igual que con el let. Esto me va a tirar un error, es igual, Claro. son iguales al let, salvo que no se puede reasignar. Pero Ujú. entonces, si hago A igual, Tampoco. ¿ves? Es un assignment. Uno era que estaba ya declarada y la otra es que no la puedo reasignar. Lo que vos decís es, qué sé yo, A igual a 5. Ni eso, exacto. A igual a 5, Ahí debería dar un también error, ¿no? me parece, Sí. sí, debería dar Sí, error. debería dar error. Claro. La Pero- diferencia con un array es que el array es un puntero que apunta a un pedazo o lo Claro. mismo con un objeto, que apunta a un pedazo de memoria. Claro. El pedazo de memoria, lo que hay adentro, sí lo podés modificar, Mm. pero hasta un punto me parece. No creo que puedas modificarlo Y todo. esto ya después me parece tendríamos que entrar a ver ya características de los objetos más allá que el const, porque también cómo haces para clonar objetos, había todos unos temas Sí. complicados también ahí en JavaScript, por ese lado. Esto es más vamos a quedarnos más sencillitos, no la podemos reasignar, pero no es inmutable, porque yo hago acá, tengo un objeto, no le gustó una mierda, 2 puntos. Porque le pusiste 2 puntos, Claro. ¿no? Igual, claro. Ahí. Sí. Ahí tengo un objeto, persona igual Fede, no puedo poner. Sí, Pato, te faltó el const. Pasa- Te faltó el pasa que const en el primero. Ahora tengo una variable. Claro, Claro, esto es una una variable. var. Claro, Todo lo que eso es un escribí bar. es una. Es un bar, claro. Bueno, Creo que si haces 2 veces para arriba, ahí. ahí, y ponele const al principio. Ahí te ¿Me deja. dejará? Sí, supongo que sí, porque. Tenés un Porque ya var tenés la bar persona. persona, Ay, ya tenés el bar claro. persona. Ahí está, no, te Sí. dejó. Lo pisó, ¿no? Lo Y ahora, sobreescribió. bueno, Claro. esa no la tenía. No sé qué pasó ahí. Tenías un var persona y le puse O un sea const. que bar es como estamos hablando es legacy y como que me parece que const y let lo estarían pisando hoy Claro. en Bueno, día. yo lo que quería hacer era persona igual 2, obviamente que No es te va a dejar ni por suerte. assignment, pero puedo hacer persona, le puse nombre, punto nombre, o le puedo agregar qué sé yo, un objeto, otra Claro. Otra instancia. Otra Otra propiedad. asignación. La propiedad. La cosa. No, ahí no. Mira. no, pero espera, ahí te dice persona is not defined. Persona no es define. Es que persona no es Persona. defined. Ahí está, persona. Porque Está muy bien, persona. o sea,
Persona, apellido. Ah. Ahí sí, persona, Ahí punto, sí. apellido. Ahí Y ahí está. lo dejó. Bueno, entonces es Si con ahora haces un log igual. de persona, Si hago un qué, un log de persona, tiene que Con tener una los dos. persona. Claro, debería salir el objeto con Ahí las está. dos ahí propiedades. está, sí. Claro, ahí está. El objeto tiene las dos propiedades. O sea, no lo puedo reasignar, pero no es inmutable. Es el mismo ejemplo que estaban diciendo con un array, podría cambiarle los Claro, porque elementos. tanto el objeto como el array van a un pedazo de memoria, no van a una variable, de Claro. un primitivo, por así decirlo. Claro. Ujú. Así que, bueno, nada, esto un poco eran las diferencias, ahí se habló un poco del hoisting. El hoisting ese izado es también para funciones, las funciones también, yo las puedo utilizar antes de la declaración, pero bueno, esto es un poco la diferencia entre estas tres palabras reservadas. Muy bueno, Fede. Perfecto. Perfecto. Se me ocurrió para agregarle al backlog acá cuando dijiste lo del clonar Sí. y todo eso, todo lo que es desestructuración de TypeScript y JavaScript, que es algo bastante nuevo, o por lo menos para mí es nuevo. Yo me choqué hace poco con lo que es la desestructuración, que se usa mucho en React. Esa Y, estructuración, eso era cuando vos... por ejemplo, ahora si haces un tres puntos, o Yo sea, tengo un ejemplo ahora en lo del array. ¿Tenés? ah, Bueno, ¿tenés De ejemplo de estructuración. desestructuración? Sí, sí. Ah, buenísimo, listo. bueno, Entonces lo Ahora lo dejamos vemos si quieren. al señor bueno, hacemos el para pase verlo. entonces. Hacemos el pase. Dale. Bueno, gracias, Fede. Aquí termina. Gracias, Fede. Ahora tenés que... A ver, A ver, vamos a basic, a ver, skin. compartí primero, Emi. Sí, sí, Ahí sí, sí. está. Ahí está. Ahí estamos. Mirá. Bueno, acá. Vamos a cerrar las pestañas. Bueno, lo que yo hice, básicamente, para agregarle un poquito más de emoción, agarré y hice un creador de objetos que lo que hace es que es un text area que agarra, por ejemplo, la propiedad y el valor. Vos le podés agarrar y poner el valor que quieras. Entonces, agarrás, le pones banda rata blanca, el género, el rock, y el nacimiento de 1985, luego lo agregas, entonces Y te lo ya se agrego a la agregó lista. a la lista. Esto lo podemos ver en, por ejemplo, el manejo de array.component es el componente padre, digamos. A ver, quiero sacar esto porque si no se me va. No van a poder verlo. ¿Ven bien? Porque tengo la pantalla, es una pantalla medio. Sí, vemos, yo veo Sí, sí, sí. perfecto. Yo veo tu visual y No sé. el Chrome al mismo tiempo. No, ese se ve por acá. No, pero ahí se ve Ahí bien. se ve bien. Está bien. Un poco chiquito, pero se ve bien, no te preocupes, se entiende. Bueno, lo que hace es, vamos al creador de objetos, que es un componente. Lo que hace tiene la lista de objetos, al principio la tenía vacía y agrega con entramos, para que tenemos que entrar acá, con un formulario reactivo, agarra y agarra lo del text area, Y lo persiste. agarra lo del text area, claro, y lo persiste, pero vamos a ver Persiste, qué lo guarda. hace. Si quieren les muestro lo que hace. Por ejemplo, agarra, digamos, lo del text area, y lo que hace es le saca el trim, la función trim lo que hace es sacar los espacios que hay. Vos tenés un string así, y vos acá le agregás un espacio, ¿no? Y vos acá le agregás otro espacio. Digamos, tenés esto.
El trim Ese. elimina los espacios en blanco de adelante y de atrás, atrás. del párrafo o conjunto de Exacto. palabras. No elimina No, esos intermedios. no lo del medio. Ah, O sea, vos podés crear o podés hacer un párrafo con varios espacios entre medio y eso no te lo va a eliminar. Solamente te no. elimina lo de atrás y lo de adelante. Exacto. Bueno, y después le hago un replace porque yo cuando hago un espacio, en un Enter. espacio tengo un contrabarra n, entonces se lo elimino. ¿Y qué logro teniendo así? Tengo directamente 3 campos. Lo que esto hubieras todo hecho como si fuera con 3 campos. con 3 campos. O sea, lo que logro tengo esto acá y esto acá. Bien. Obtengo esto. Después le hago un split y lo separo en raíz. Y lo que hago después voy iterando y me fijo. Separo por esto. Pero, ¿qué pasa? Ahí ya tenés una primer propiedad Sí, de método, el for each, de el For array. each. método, sí, Claro. un primer método. Que lo que hace es recorrer Uno por uno. solamente uno por uno. Pero ¿qué puedes hacer acá recorriendo también? Lo que puedes hacer es modificar el objeto que estás recorriendo cuando lo recorres con el for each. Ujú. Acá no lo estoy haciendo, pero es una forma que también lo podrías hacer. Puedes utilizar un for each para modificar el array que estás recorriendo. Bueno, y lo que uso un split, Cabe aclarar que lo que no podés hacer es eliminar o agregar al array que estás exacto. recorriendo nuevos elementos o eliminar elementos del array que estás recorriendo. Eso no Ajá. se puede hacer en ningún lenguaje de programación, creo. Bueno, si me fijo, entonces hago un split, my split, que básicamente lo único que hace es hacer un split, pero a ver, está acá. Pero yo le especifico la separación y, y nada, es para hacerlo más genérico, digamos. Entonces, le paso esto y lo que va a hacer, como ya tengo los arrays separados, tengo, digamos, elementos separados en el array, tengo este elemento, este elemento, este elemento, lo que va a hacer es separar por otro array, que va a ser la propiedad, el nombre de la propiedad y el valor. Y lo que hace es un convert property type, que lo único que retorna es un string number o boolean. Ujú. Bueno, eso para no Y ahí es, marearlos tanto, nada, después lo que hace, convierte el objeto, ¿ves? Le pone el nombre de la propiedad, le pone el valor, el key, digamos, y el valor. Y después se fija si es un objeto, si no es un objeto, porque lo estoy negando, agarra y lo lo mete meto en la lista de directamente. los otros objetos. Claro, y si es un objeto, directamente meto el objeto. ¿Por qué hice eso? Porque esto a su vez puedo agarrar y hacer un array de números. Y lo sigue metiendo dentro de él. Eso es una gran propiedad de JavaScript. JavaScript acepta un array de lo que quieras. Claro. Yo creé o sea, lo que tiene TypeScript es que como que siempre tenés que especificar, no siempre, vos no lo podés especificar. Por ejemplo, acá yo hago un any. Un any que significa, puede ser una lista de cualquier cosa. Entonces, no, estoy agregando un objeto y acá estoy agregando Números. datos planos, tipo, un número Eso es y algo chao. que tiene JavaScript, que es un mambo grande, que any realmente es any. Entonces acá tenés any, le da lo mismo que sea un objeto, que sea un número, que sea un string, un booleano Claro. o otra lista inclusive. Y Pero por ese eso, any es de TypeScript. ese any es de sí, Ah, exacto, Eh, de TypeScript. es un Vos any, un en, type de TypeScript, sí. claro, vos en JavaScript directamente
No es pones muy nada. difícil que le puedas definir No, un- puede- digamos, un tipo de un variable. tipo. Ujú. Porque vos en JavaScript lo que podés hacer es agarrar y poner, por ejemplo, función. Esto así es como se define el tipo de variable, digamos. Ya. Pero vos lo que podés hacer es para, por ejemplo, tener las propiedades de, por ejemplo, de string, o sea, las funciones de string, por ejemplo, es asignárselo en su firma, asignar, por ejemplo, un string. Entonces, params Tiene va las a tener, funciones de string. tiene las funciones de string, Claro. va a tener las funciones de string. Eso es una forma que podés buscar en JavaScript Sí. de darle un tipo. Sí, igual JavaScript lo que apuntó siempre es a no Claro, recibir tipado. Es Claro. por eso que es tan libre JavaScript, porque no tipás nada. Haces en lo que ese quieras con sentido todo. era parecido a Python, supongo a Exacto. Ruby, venían por ese lado. Ujú. Exacto. Bueno, entonces, lo que hace esto es una vez que agrega objetos al array, emite un evento, que ese evento se lo pasa al padre que vimos al principio, se lo pasa al padre, que tiene una lista que es el que le va a pasar a otro componente hijo, Que son los que están ahí abajo, que chiquitos. son estos. Que son Mira todos los que estos componentes. hiciste. Vamos, filter. Muy bien, qué grande este Emi, por favor. Mira todo lo que hizo. Impresionante. Sí, igual era poquito. Era mostrar funciona, nada más. Bueno, entonces entramos a este manejador arrays y acá, como ven, separé, digamos, los arrays. Cada función con su array. Nada más para que pueda mostrar directamente acá en el text area, aunque no es un text area, pero vale, para mostrar el resultado. Bueno, vamos a la función pop. La función pop elimina el último elemento de la matriz y lo devuelve. Si la matriz está vacía, devuelve un undefined. Entonces, en este momento te está mostrando que pop Estaba está así. vacío. Está vacío. Entonces, vamos a agarrar y vamos a hacer thisArray.pop. Array main. Array main es el que, ¿se acuerdan que yo le dije que le pasaba El que está ahí arriba, el array de Claro, objetos, el grande. el array de objetos, digamos, le pasaba al. Claro, el componente padre le pasaba al hijo. Entonces, bueno, lo utilizamos y te devuelve el último elemento de la matriz, que perdón que no lo vimos, pero bueno, era Nirvana, y te lo devuelve. Y lo elimina, a su vez del array principal. Bien. Después, vamos a la función shift. La función shift elimina el primer, hace lo mismo que la pop, pero te devuelve el primero. Entonces, el primer elemento es queen, lo sacamos, y bueno, ya tiene, o sea, el array ya queda una cantidad de 2, un length de 2, y acá obtuvimos el primer elemento. Ahora, ¿qué hace? El unshift inserta nuevos elementos al comienzo de una matriz y devuelve una nueva longitud de la matriz. Acá estamos con el use unshift. Hice el object assign porque necesito obtener los valores de. Claro, necesito obtener los valores del array, digamos, principal, pero sin obtener su referencia. O sea, yo al hacer this.unshift igual a this.array main, lo que estoy haciendo acá es pasarle la referencia al objeto. es pasarle la referencia, además de sus valores, pasarle la referencia. O sea, si yo modifico unshift, se va a modificar este. Claro, estás creando un objeto nuevo de la otra forma. Claro, estoy creando un objeto nuevo.
pero también a su vez se puede crear de otra forma que JavaScript te lo da, que es de esta Eso es, forma. eso es desestructuración. Esa es una de las patas de la desestructuración, exactamente. Exacto. Vos podés crear, entonces te crea otro objeto, pero con sus valores. Lo que realmente estás haciendo con esos 3 puntos es agarrar una por una las propiedades del objeto y meterlas una por una adentro del objeto copy. Y Ujú. no la referencia, sino el objeto. Ahora, si vos tenés un objeto adentro del main array, o sea, suponete que tenés banda y es otro objeto, Ujú. ahí sí estarías pasando la referencia, me parece. Claro, Mm. es una copia, esos eran los problemas de las copias y las clonaciones. Era Exactamente, de la bastante clona. complicado. Ujú. Porque lo que Bueno, estarías clonando es propiedad por propiedad. Ahora, si la propiedad es un objeto, lo que pasás es claro, la referencia del objeto. entonces quedas con un híbrido. Exacto. Bueno, En Sí, este caso no. en este caso no, porque en este caso son todos, no son objetos, son todos strings o números, las propiedades. bueno, entonces vamos a usarlo en un shift. Y lo que hace el shift te devuelve una nueva longitud de la matriz, digamos. O sea, te devuelve la longitud nueva del objeto que vos vayas a agregar. Ujú. Entonces lo usamos y ahora, como teníamos una cantidad de 2 con Guns N' Roses y Foo Fighters, yo le agregué otra banda más que se llama Velvet Revolver eh, y se la agregó y te devolvió la cantidad. Acá ves en un shift, yo le puse el length un shift y lo estoy mostrando acá, la cantidad, 3. Ujú. Después, bueno, viene el reverse, que lo que hace es invertir el array. Orden. El Claro, orden del invertir array, el claro, orden no del me array. salía, no me salía eso. Bueno, por ejemplo, Guns N' Roses, Foo Fighters, y va a estar Foo Fighters, Guns N' Roses. Foo Fighters, Guns N' Roses. Exacto. Bueno, ahora viene el sort. El sort. A ver. Bueno, acá, bueno, solamente lo usé y nada. Se lo asigné a la lista que estoy mostrando acá. Después viene el sort, que lo vamos a utilizar con números, por ejemplo. Vamos a hacer 12, 310, 55, 64. ¿No? Entonces ahora tenemos una red de números y lo que vamos a lograr acá es ordenarlos. ¿Qué pasa? Lo ordena de orden ascendente. Si nosotros, por ejemplo, usamos el sort te permite hacer un callback que según lo que vos devuelvas, ahí ya te digo, que era 0, ¿cómo era, Gino? Creo que era 0 si eran iguales, menos 1 si ay, no me acuerdo bien cómo era. Exacto. La cosa es así, funciona para el sort, si vos le mandás un callback, en el callback te da un número y en base a ese número es donde lo pone en el array. En este Mm, caso lo que vos estás haciendo es A menos B, que es el primero menos el segundo, o sea que lo estás ordenando de menor a mayor. claro. Mm, Si vos no le pasás nada al sort, te lo va a ordenar de menor a mayor por la tabla ASCII, claro. creo que es, lo Sí, cual no es el orden ascendente de un número normal, porque la tabla ASCII, por ejemplo, va a devolver primero, inclusive si le pones el mouse arriba, te lo muestra al sort, te dice que va a venir 11, 2, uy, 22 perdón. y 1. Y lo Mm, ordena, en el caso de si le sacás, te queda 1, 11, 2 y 22. Es como lo toma si le sacás el callback. Si le pones el callback, ahí le estás diciendo que te lo ordene de menor a mayor, por lo tanto, cuando le des al botón, te lo va a ordenar bien. claro. Entonces, lo ordenamos 10, 12, 55, 64 y 300. Ahora,
Vamos a hacerlo al revés. Uy, pero me voy Ahí a lo- perder. Vas a Voy a perder todo. No poner importa, no pasa nada. solito. Bueno, vamos a poner 300. No, vamos a poner 13.500. Y vamos a usar el sort Sí, sort, y ahora lo ordena al revés, de menor a mayor, de mayor a menor. Perdón. de mayor a menor, te lo ordeno. Ujú. Bueno, ¿quieres acotar algo, Gino? Es para entender más que nada el número, en ese caso, 500, por ejemplo. Ahí lo que hace es, te lo pone 500 primero porque es el número mayor que va a dar. Si vos lo das vuelta, el número mayor va primero Claro. en la función del callback, digo. Bueno, después está el slice, que lo que hace es devolverte, digamos, un nuevo array con, digamos, desde la posición que vos le especifiques, si no me equivoco, ¿no? Tanto el inicio como el final. Sí. Sí, el slice va desde ahí en adelante, me parece. O sea que en tu caso te tendría que devolver 13, no, porque está en No, el 13, 500 te 500. tiene que devolver Me solamente. tendría que devolver 500. ¿Por qué? Porque el array siempre empieza desde Cero, el índice 0. Esto es 0, 1, 2 y 2. 3. Entonces yo hice splice 3 y me tendría que devolver 500. Vamos a ver, me devolvió 500. 500. Exactamente. O sea que de la posición 3 para adelante, si tuvieras más, te devolvería los siguientes, Ujú, exacto. después del 500. Bueno, vamos a limpiar esto y vamos a poner acá los objetos. Ahora vamos a usar el splice, que lo que hace el splice reemplaza, puede reemplazar y eliminar objetos del array sí, objetos del array o lo que vos tengas en el array. Ujú. Bueno, hacemos la copia y yo creo un objeto y creo otro, ¿no? Lo que voy a hacer acá es que en la posición 1 o sea, voy a empezar desde la posición 1. Acá le especifico, si le especifico 0, le especifico que no va a eliminar ningún carácter, sino que lo va a sumar, digamos. Lo va a meter en el array desde la posición 1. Cero. Ujú. Entonces, después lo que hago es, como ahora ya el array tiene una nueva longitud, que es de 4, agarro y voy al último objeto del array y lo reemplazo. ¿Por qué? Porque le pongo el 1. O sea, lo que hace es eliminarlo y meterle 1. Exacto. Cabe aclarar Y, que el slice, sí, si no le mandas un objeto después, simplemente te lo elimina. claro, simplemente te lo elimino. Exacto. Entonces, vamos a usarlo. Por ejemplo, tenemos Queen, Guns N' Roses, Foo Fighter y Nirvana. Bien, vamos a hacer splice, banda, Queen. Ahora, en la posición 1, que es el que le seguía, me tienen a mí, y después, Guns N' en la Roses, Foo última, Fighters, y en la última la reemplaza. lo reemplazó. O sea, Foo Fighter, después de Foo Fighter venía Nirvana. Pero ¿qué pasó? Como yo le dije que en la posición 4 use el 1, o sea, lo saque, lo elimine y agregue el nuevo objeto. Entonces agregó a Boca. Claro, vos lo que decís es, en el splice es, el primero es el índice inicial, el segundo es cuántos eliminás a partir de Sí. ese índice y el tercero es con qué lo reemplazas. En el primero lo que hiciste es decirle que en el index 1 no elimine nada y agregue ese new object. Y en el segundo caso lo que hiciste es que en el índice 4 elimine uno y agregue, mejor dicho, que lo reemplace uno por ese nuevo que hiciste. Sí, perfecto. Bueno,
Vamos a la función reuse. Que vos me habías, Gino, me habías dicho que lo usabas para. Es un ejemplo muy básico, pero bueno. Es bastante complicada la función reduce, o por lo menos a mi gusto. Se usa un montonazo de cosas. Yo lo he usado para filtrar objetos iguales, para sacar objetos iguales, como para agrupar por tal objeto. Los agrupás en base a una propiedad del objeto y sumas otra propiedad del objeto, por ejemplo, cosas por el estilo. Como es una función recursiva, si querés llamarla, se llama a sí misma hasta que la raíz se termine con el previous y el current. Entonces es una función bastante interesante como para dominarla en JavaScript. Acá básicamente hizo un ejemplito muy básico. Ujú. Que el reuse puede recibir dos argumentos. Que es un callback, que básicamente va a devolver lo que yo le especifiqué. Que básicamente es el previous y el current, o sea, lo estoy sumando nada más. Estoy sumando. Ahora vamos a agarrar y limpiar el array. Vamos a agregar esto. Y tiene un segundo argumento que es de dónde querés que empiece el previous, digamos. Primer previous. El primer previous, claro, exacto. Entonces, vamos a usarla. Y bueno, la suma, básicamente, En verdad, 100, que es el primer previous, más todo eso, te da 700 y alguito. claro, porque son 200, 700, más 22, más 13, Exacto. 25. Bueno, ahora vamos al sum. El sum, que lo que te hace el sum es verificar, según el callback, según lo que vos especifiques en el callback, si cumple una condición especificada en su callback. O sea, me estoy enredando, pero básicamente vos le especificás, vos haces una función. Es como un filter. En base a una condición te dice en el array si existe al menos uno o si existe al menos uno que cumpla con esa condición. La condición que vos quieras. Le puedes decir que un array de personas, si alguien tiene mayor de 60 años, aplicás el callback con años mayor a 60 y te va a devolver si existe alguna persona dentro de ese array con años mayores a 60. Por ejemplo, eso es un ejemplito. Ahora, ¿alguien usó la función sum? Se usa, a ver, como te digo, es más que nada para, por ejemplo, lo he usado en algún caso de necesitas que exista alguna persona y creo que lo que te devuelve es el index de ese sum, me parece. No, el sum te devuelve solamente Un un booleano, un booleano. true. Claro, entonces es tan simple como vos estás recorriendo el array o tenés que hacer algo en específico en base a si existe una persona de 60 años en la lista, tenés que, no sé, llamar a cierto servicio. Por lo tanto, para eso usas el SAM, para no hacer un for each y por el for each uno por uno buscar si existe alguien que tiene, o en un if, existe alguien que tiene una persona con mayor a 60 años, simplemente usas el SAM con un callback y eso te devuelve un true o un false en base a eso. También se puede ocupar, por ejemplo, para no forms, pero si tenés algún error y en el callback aplicás esto, esto y esto, no se puede, si pasa esto, esto y esto, no tengo que llamar al microservicio o al servicio, al endpoint. Entonces, si el SAM te devuelve true, ya no tenés que llamar al endpoint, ¿entendés? Claro. Es una función más fácil del filter. El filter te devuelve el objeto, el SAM te devuelve si existe o no. O sea, él utilizaría solamente la propiedad que tú le estás evaluando allí. Supongamos que ese objeto tuviese más propiedades.
Ujú. asumo que solamente iría contra ese solo objeto, esa sola propiedad para evaluarla. Exactamente. Sí, sí, Claro. vos ahí ves que ahí le hace if value.nacimiento mayor a 2000, Da cualquier igual, propiedad igual a 2000, entonces devolvés, si existe alguien con Claro. el La nacimiento coincidencia. igual a 2000, te va a devolver true el sum. Y Y si devuelve no, el índice, ¿no? No, perdón. No, devuelve un booleano, solamente el booleano. booleano devuelve. Si Mm. vos querés el objeto sería más un filter o un find, te Sí, diría, el find. que, Exacto. que un sum. Un sum es más que nada, como te digo, para saber si todos cumplen, o alguno cumple con X o Y condición. Claro. Bueno, básicamente acá me fijo si alguno, el nacimiento es igual a 2000. Bueno, no voy a tener ninguno, porque ninguno se crió en el 2000, ninguna banda. Esto me va a retornar un falso. Me retorna un falso. Ujú. Y acá, en la consola, un montón de cositas. Igual no me va a retornar No nada. te va a retornar nada porque también necesitas que sea igual a 2000. Claro, entonces no se va a mostrar lo que el objeto El objeto del... quiere mostrar. Ahora, si le pongo este, por ejemplo, acá, esto se va a reiniciar. Tac, True. me vuelve un true. Y te Y dice ahí acá, cuál es ¿cuál es la banda correspondiente? Bueno, vamos al map. Dame un segundo. Hay uno que hace exactamente algo muy parecido al SAM que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No es el SAM, es el Every, creo. Ah, sí, que El lo Every, hacía al que revés. hace exactamente lo mismo que el SAM, pero se ocupa de que todo el mundo, todos los objetos del array cumplan esa condición. Si hay alguno que no cumple esa condición, te devuelve un falso, me parece. Exacto. Ese es Me otro lo iba, punto de... lo iba a hacer, pero Eh, bueno, vamos al map, que lo que hice, mira, acá estamos usando la desestructuración de objetos. Ah, mira, la desestructuración de sujetos se Yo supone. lo que quería hacer es crear un nuevo objeto, un nuevo array que tenga el género y adentro de ese género tenga el objeto, pero Ok, sacándole el género. O sea, por eso lo desestructuré. Ahí está. desestructuraste. Bueno, ahora vamos a tener un array con su clave, digamos que sería el género y el objeto adentro. Tiene el rock, que es la clave, y el objeto adentro, el valor. Hard rock. Banda, nacimiento. Ajá. Hard rock, banda Guns N' Roses, nacimiento 1985. Rock. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo le mandaba directamente, vamos así, si no se desestructura? ¿Ves? Tengo el nacimiento. Mm. Ahora, tengo el nacimiento acá. Pero lo que hice antes, desestructurando, es sacarle la propiedad género Ujú. y a lo demás, y agarrar lo demás. Exacto. Entonces, lo Lo que, mandé y ya. lo que en verdad Sí, haces ahí es separar en dos constantes diferentes del objeto original value. Lo que haces es a una constante género le asignas el género del value y a otra constante le asignas todo el value, todo lo que resta. todo lo que resta. Yo Y es acá lo que podría estás usando también, uno, sí. poner banda. Exacto. Si pongo banda, solamente va a tener el nacimiento acá adentro. Nacimiento. Porque la banda ya la aplicaste en otra constante y no está en la constante objeto.
Claro, exacto. Y el último es el filter, que lo que hace es te devuelve un array según la condición que vos le especifiques. Te devuelve un Filtra el array, array sí, con, te con filtra la condición. claro, te filtra los elementos del array que cumplan con su condición que vos le especifiques en el callback. Por ejemplo, yo puse que el valor de nacimiento sea mayor o igual a 1990. Pues 1990, no hay ninguno. Oh, sí, hay mayor, pará. Hay mayor 94 Foo Fighters. Foo Fighters. Ujú. Foo Fighters. O sea que solamente me tendría que traer Foo Foo Fighters. Fighters. Exacto. Agarro, uso el filter y me trae Foo Foo Fighters. Fighters. Cabe aclarar, por Eh, ejemplo, que el filter al devolver un array es uno de los pocos de los que estamos viendo que devuelve un array del otro array. Se le pueden seguir aplicando todo lo demás que vimos para arriba, al filter se le puede seguir aplicando más cosas después. Punto every, punto lo que vos quieras, porque devolvió un array. punto shine. Si después no, El join es para juntar sí, dos para arrays. juntar dos arrays. Exactamente. Creo que era con cat, era. Ahí está. Con cat. Sí. Pero bueno, eso básicamente faltaría el find, pero el find es lo mismo que el filter, Pero trae básicamente uno te solo. devuelve uno solo, Eh, un solo objeto. Te busca el primero que cumpla con esa condición. Puede haber varios, pero te trae al primero, ¿o no? Gino. Sí, exactamente. Primero que Es cumpla que, y si no te trae un undefined, porque ninguno lo cumple. claro, porque si tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, y hacemos un find de 6, Te va a traer primero. te va a traer este primero, no este, Ajá. el primero que cumpla con la condición. Así que nada, esa fue mi exposición. Muy bien, genial. Espero que les haya gustado. Un aplauso. Y nada, Buenísimo. Buena, Está, Emi. está todo en el repo, gente. Esto ya Sí, está sí. subido para cualquiera que lo quiera ver, lo quiera bajar, lo quiera editar, lo quiera rever en sus hogares. Puede hacerlo tranquilamente. Así que lo metemos. Siendo y 59, faltando un minuto, ¿qué les gustaría ver en la próxima reunión? Ponés eh, el backlog, lo teníamos. El Excel, Sí, claro. ahí la pongo un segundito. A ver, Emi, descompartime, por favor. yes. Listo. Así pongo el backlog. Ahí estamos. Avísenme cuando ven. Ahí se ve. Esto lo sacamos del backlog porque lo va a dar acá Fede en el chapter de Node. Para los que no estén en el chapter de Node y quieran seguir con la nivelación, súmense al chapter de Node que estamos haciendo entre los dos la nivelación de JavaScript. Después tenemos un montonazo de cosas. Sebastián Filippelli me dijo que si podíamos agregar Reactive Forms y Array Forms, también algo bastante importante para entender cómo funcionan los forms y todas las cosas que uno se puede hacer con un form en el frontend. Ya. ¿Qué les gustaría ver, señores? Una pregunta, porque Ujú. tenemos mucho de Angular y React, pero no hacer algún workshop así como un hola mundo. Por ejemplo, yo con Angular nunca laburé y la verdad que estuve copiando el código que habían generado, o sea, para... Exacto. Sí. Por Ok, dos. podríamos empezar Hay una... con un hola mundo tanto de Angular como de React para
los que no vieron Angular vean Angular y los que no vieron React vean React. Sí. Me parece buenísimo. Y solo Em, quedaría de este tema es por lo menos una de cerrada el nivelación el del closures, ¿no? Ujú, claro, pero Closures se va a ver El otro chapter. en el otro Claro. chapter. Y Exactamente. se podría Bien. agregar lo de TypeScript para cerrar. Lo de Ah, TypeScript, ahí las diferencias entre JavaScript diferente. y TypeScript. Ok. Que está ahí arriba, está ahí arriba. Ah, acá está. Este. Y esa está buena, esa, por ahí. También está buena. Las diferencias entre JavaScript y TypeScript. Y una POC, o más que una POC, vamos a ponerle hola mundo. Sí. Como para arrancar. Hola mundo. No, mundo. Una. Mundo. Ahí está. Un hola mundo como para arrancar y mostrar los primeros pasos de cómo hacer un componente tanto en React como en Angular, cómo arrancar un proyecto tanto en React como en Angular. ¿Qué les gustaría ver? Ahora es el momento de que todos participen y todos comenten qué les gustaría ver. Creo que después de eso del Holamundo vendría a ser el tema de del layout, puede ser sería en este caso con Material UI, Material, ok. o los mismos los Todo lo materiales, que perdón, es, vos decís, todo lo que es frontend puro, maquetado con algunas cosas, con material, algo así decís vos o qué? No claro, entendí. en efecto, así tal cual. A mí Ok. me salió justo ayer, en uno de los proyectos que iban a hacer front en Angular, Ujú. salió el tema de hacer, para hacerlo responsive y usar Ionic. Y yo tenía entendido que era más para el lado de mobile de eso. Ionic es para el lado, sí, para el lado mobile, pero también lo que apunta Ionic es que vos hagas un código y lo puedas sacar mobile y web al mismo tiempo. Pero a Y mi Progressive, gusto, como una claro, PWA. una PWA, exactamente, con Ionic podés hacer una PWA. Lo que me pasa a mí es que sí, está bueno, pero viste, cuando metes todo adentro de un solo framework, no sé si me gustó Y tanto. Yo hice, aplanás. claro, aplanás un poco. Yo hice la mobile de Unilever, la hice en Ionic 4 creo que fue, pero es una mobile muy básica, muy inicial, es solamente escanear QRs y activar partes de la app, nada más. También se Creo. podría ver un poco de Ionic, pero Ionic me parece que sería más del lado de mobile. De mobile. Tendríamos Sí. que hablar Claro. con el líder del chapter mobile como para poder incluirnos y ver No, qué claro, podemos pero hacer con ello. acá en el proyecto no había un requisito de mobile, sin Ujú. embargo, lo proponía, no sé, creo que todavía está en discusiones, Ok. pero bueno, me llamó la atención, así cuando justo era un requerimiento de una página web estándar, Sí, decía que el desarrollador que lo proponía decía que era más fácil todo el tema de responsive, era más fácil manejarlo con sí, eso. puede ser. Lo que tiene Ionic es que es muy parecido a Angular. O sea, a nivel framework, a mi nivel de creación de componentes, creación Claro. de Es que, pages y todo eso es muy igual a Angular. Sí. es que Ionic te da la libertad de poder trabajar directamente con Angular o React, creo. No sé si Ah, algo, mira. Y algo Vue, más. y Vue, ¿Y Y Vue Vue, también? y Vue, Vue, sí. Mira, Vue también, Sí, los tres. podés mira. trabajar. O sea, lo que te da Ionic es que no tengas que preocuparte. O sea, si ya sabes Angular No tenés que o preocuparte por React, aprender algo nuevo. claro. Mira. Y solamente tienes que usar sus etiquetas Claro, lo que cambia propias. son los components. Ellos te proveen components propios y funciona. La verdad que funciona bastante bien. O sea, yo lo usé para hacer una aplicación mobile y la verdad que me funcionó muy bien. No fue nada difícil.
pero tenés que seguir Era- un par ¿cómo se dice? Su lógica, digamos, su lógica de Ionic, digamos, para poder implementar esas etiquetas, pero después ya haciendo los enrutamientos y todas esas cosas, ya todo la igual. lógica, todo eso es, por ejemplo, si estás usando Angular, es lo mismo que si estuvieras usando una página, Claro, una un proyecto página Angular web directamente. de proyecto Angular, claro, o sea, es lo mismo. Bueno, a mí me gusta. Buenísimo, gente. ¿Hay alguien que quiera ver un poco alguno de estos temas y para la próxima charla? ¿Alguno que se sume? A ver que no puedo ver las caras de todos. ¿Cómo ver los partidos? Acá. Bien. Exacto. Ahí tenemos. A ver. Se bajaron algunos ya, pero ¿alguien quiere ver algún tema en especial que dice, bueno, yo en esto lo puedo manejar? Si no, podemos, esta vez tuvimos tres y ocupamos un montonazo de tiempo. Podemos ver una POC de un Hola Mundo en Angular y un Hola Mundo en React, que no es tan difícil. ¿Quién me...? Si Roxana anda por ahí. A ver, Yo mando al Roxana. frente, Ahí la estoy. vuelvo loca, Roxana. Anda al frente, me gusta que mande al frente. Sí, sí. Si Roxana y David querés, justo que es entre los React. dos hacemos una de React, el Hola Mundo React. Buenísimo, Bueno. Con TypeScript. ¿Con qué? buenísimo. Con TypeScript. Genial, ver. mejor. Sí, estoy acá. Vale, Dale. perdón. React Dale, con dale. TypeScript. Está bueno. Buenísimo, No, no hay problema. entonces les encargo a ustedes la parte de... ¿Van a usar Material UI para la POC de React? No, paren un poco. Es un Hola Mundo. Aguantá, una cosa. Pero Ayuda Roxana a David, sabe. sí. No, ella sabe. David dijo que se ¿Sí? ofrece. Acá, a ver, acá le ponemos a Roxana. Y a ¿Se David. escucha? Sí, se escucha, ¿no? Roxana y Y David. dijo Fede, Yo, digo. Y David. Está- David. ¿Qué me- David es no me crack dejá de mentir. en React. Sabe David es material. crack Sí. mal. Por algo pregunto yo. Me enseñó material, así que Buenísimo. quieren aprender, pregúntenle. Perfecto, acá Roxana y David con la ayuda un poco de Fede. Ahí está. Bueno, Viva Fede tiene muchísimo trabajo. Fede tiene demasiado trabajo. Ya hoy Dejarlo expuso, no le descansar. podemos decir, claro, hay que dejarlo descansar un poco. Ya dio tema. Angular, ¿lo quiere ver alguien? Si no. Lo de Emiliano de nuevo. No, pobre Emi, dejémoslo descansar un poco a Emi. Siempre descansa. Siempre No hace descansa. nada ese Emi, ¿no? Sí, me parece que Claro, no hace. no. Bueno, si quiero Buenísimo. muestro lo que no la mundo en Angular. Lo vemos Con Angular juntos Material, ¿no? con vos. Angular no, es material, sí, bueno, Bueno, puede ser. pero para nivelar. Lo vi, pero es un módulo. Pero, sí. No seas Bueno, perezoso. ahí yo ayudo a Emi por este lado y lo hacemos junto a Lola Mundo en Angular Dale. y lo vemos. ¿Les parece? Sí, no hay ¿No? problema. Buenísimo, gente. Muchas gracias a todos. Ya nos pasamos unos 10 minutos. Vayan a descansar, que tengan un buen día. Nos vemos Igualmente, mañana. chicos. Mil gracias. Gracias, Gina. Muy bueno Nos todo. vemos mañana. Hasta luego. Dale, Gracias a Luego. todos. Gracias igualmente. Chao, chao. gracias. Chau, chau. Chao.